Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí una bendición y privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final. Para esta ocasión leemos en San Juan capítulo 10, versos 22 en adelante, donde dice: celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón, y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús les respondió: ¿no está escrito en vuestra ley: yo dije, dioses sois? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada. Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís: tú blasfemas, porque dije, hijo de Dios soy. Es una pregunta. Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís: tú blasfemas, porque dije, hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Procuraban otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos. Nuestro tema es el Mesías identificado por sus obras. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Nuestro amado Señor Jesucristo estaba prometido en la Escritura para venir en medio del pueblo hebreo, naciendo a través de una joven virgen, la cual estaba prometida en Isaías capítulo 7, verso 14, donde nos dice, hablándonos de la venida del Mesías, lo cual esto es una profecía, dice capítulo 7, verso 14 de Isaías: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen
concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Esta profecía está de acuerdo a Génesis capítulo 3, verso 15, donde Dios habló acerca de una simiente, un hijo que la mujer va a tener, el cual herirá en la cabeza al diablo, el cual estaba en la serpiente allá manifestado. Vean, dice, hablándole Dios aquí, en el capítulo 3, verso 14 al 15, dice: y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Esta profecía es la profecía de la venida del Mesías para obtener la victoria en contra del diablo. Cristo, al morir a la cruz del Calvario, obtuvo la victoria en contra del diablo. Ahora encontramos que esta profecía que habla acerca de la venida del Mesías, siendo la simiente de la mujer, tenía que aparecer a través de una mujer, y esa mujer era una mujer virgen, conforme a lo que dijo el profeta Isaías por el Espíritu Santo. O sea que a través del profeta Isaías, Dios dio más luz al pueblo hebreo acerca de la venida del Mesías. También Dios había dicho que nacería un niño. En Isaías capítulo 9 también está esta profecía que se refiere al Mesías. Isaías capítulo 9, versos 6 al 7 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Y ahora aquí también nos habla de un niño que nacería en medio del pueblo hebreo, el cual sería el heredero al trono de David. Por lo tanto, cuando llegó el tiempo para el cumplimiento de esta promesa, Dios, por cuanto había dicho por medio del profeta Isaías y también por medio del profeta Malaquías, que él enviaría un profeta precursor, preparándole el camino al Señor, entonces tenía que aparecer un profeta antes del Mesías. Dice en el capítulo 40 de Isaías, verso 3 en adelante: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se llane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. También en este mismo capítulo 40, el verso 9 en adelante dice: súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión, levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén, levántala, no temas, di a las ciudades de Judá: ved aquí al Dios vuestro. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder, y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él, y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos, y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Aquí vean ustedes cómo nos habla de uno que vendrá clamando en el desierto: preparad el camino del Señor, o sea, aparejando al pueblo para la venida del Mesías.
Y luego este mismo hombre estará presentando al Mesías. Por eso cuando esta promesa tenía que ser cumplida en el tiempo correspondiente, tenía que aparecer un profeta precursor preparándole el camino al Señor. En Malaquías capítulo 13, verso 1 en adelante también dice: he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y ahora aquí nuevamente tenemos la promesa de un mensajero que vendrá preparándole el camino al Señor. Y luego vendrá el Señor, aquel al cual este profeta le habrá preparado el camino. Entonces vendrá el Señor, el ángel del pacto, el ángel de Jehová. Porque el ángel del pacto, el ángel de Jehová, que le apareció al profeta Moisés y libertó al pueblo hebreo a través del profeta Moisés, es nada menos que nuestro amado Señor Jesucristo en su cuerpo angelical. Por eso Jesucristo podía decir en San Juan capítulo 8, verso 56 en adelante: antes que Abraham fuese, yo soy. Aquí lo tenemos, vamos a verlo aquí. Capítulo 8 de San Juan, versos 56 al 58 dice: Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio, y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: aún no tienes 50 años, ¿y has visto a Abraham? Jesús les dijo: de cierto, os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Cómo era Cristo antes que Abraham? Él era el ángel de Jehová, el ángel del pacto que le había aparecido al profeta Moisés, y por medio del profeta Moisés había libertado al pueblo hebreo. En diferentes ocasiones le apareció al profeta Moisés, le apareció en forma de una columna de fuego, una luz, un pilar de fuego, y en otras ocasiones también apareció en la forma de un hombre de otra dimensión. ¿Recuerdan cuando Moisés quiso ver la gloria de Dios y ver a Dios en el capítulo 33 del Éxodo? Vean, para que tengan un cuadro claro de quién es nuestro amado Señor Jesucristo. En el capítulo 34, versos 18 al 23 del Éxodo dice: entonces dijo Moisés, te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió, o sea Dios, y le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente con el que seré clemente. Dijo más: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová: he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás en la peña, y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Y ahora aquí Dios le promete al profeta Moisés que cuando Dios pase delante de Moisés proclamando el nombre de Dios, el nombre de Jehová, entonces, luego de pasar frente a Moisés, Dios quitará su mano de sobre Moisés, y entonces Moisés podrá ver las espaldas de Dios. ¿Qué va a ver? Un hombre de espalda que habrá pasado frente a Moisés. Por eso en el Antiguo Testamento encontramos, por ejemplo, a Manoa, el padre de Sansón, y a la esposa de Manoa, que recibieron la visita en 2 ocasiones de un ángel de Dios, un hombre, un varón. Hablaron con él y el ángel habló con ellos, pero ellos no sabían
que ese era el ángel de Jehová. Y luego que les habló acerca del hijo que ellos iban a tener, el cual sería uno de los jueces del pueblo hebreo. Luego Manoah quiso ofrecer a Dios un sacrificio, o sea, darle comida al ángel, pero el ángel le dijo que no. Dijo: si quieres ofrecer algo, sacrifícalo a Dios. Y trajo un sacrificio para Dios, lo colocó sobre la roca, una peña, y encendió el fuego. Y mientras el fuego consumía el holocausto, el ángel, ese varón que estaba con ellos allí, subió por la llama de fuego al cielo, y ellos entonces supieron que era el ángel de Jehová, el cual había aceptado el sacrificio que Manoah había efectuado. Manoah le dice a su esposa: hemos de morir, porque hemos visto a Dios cara a cara. La esposa de Manoah le dice: no vamos a morir, porque si fuésemos a morir, no nos habría hablado de que vamos a tener un hijo. ¿Ve? No nos habría hablado de todas estas cosas que Dios nos va a dar. Y entonces Manoah se tranquilizó. Es que ver al ángel de Jehová manifestado en forma visible, en la forma de un hombre, de un varón, eso es algo grande en la vida de cualquier persona. Y ya Manoah se tranquilizó y supo que no iba a morir. Ahora Dios le dijo al profeta Moisés: no me verá hombre y vivirá. La escritura también dice en San Juan capítulo 1 verso 18. Recuerden que también Jacob, en el capítulo 32 del Génesis, vio esta escritura. Vamos a leerla primero para que tengan un cuadro claro y tengamos un entendimiento completo de estos misterios divinos. En el capítulo 32, verso 24 en adelante del Génesis, dice: así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Así es como tenemos que agarrarnos de Dios, con una fe real, que no soltemos a Dios hasta que no recibamos la bendición completa de Dios. No soltemos a Dios hasta que no seamos transformados y seamos a la imagen y semejanza de Jesucristo. Y después continuaremos con Dios. No vamos a dejarlo nunca. Vamos a vivir con Él por toda la eternidad. Todos seremos a imagen y semejanza de Jesucristo nuestro Salvador, con un cuerpo eterno, inmortal, incorruptible y glorificado, para vivir, jovencitos, por toda la eternidad. Y eso es lo que toda persona ha deseado, pero lo han buscado por la ciencia y no lo han conseguido. También los conquistadores españoles buscaron la fuente de la juventud en algún lugar de aguas y no la encontraron. Pero la fuente de la juventud, y por consiguiente la fuente de la vida eterna, es un hombre, se llama el Señor Jesucristo. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Ahora vean, aquí continuamos leyendo. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Así es como la persona tiene que luchar.
tiene que luchar para obtener la victoria. Nunca se den por vencidos. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿ven? Es un varón, es un hombre con el cual Jacob está luchando. Y el varón le respondió: ¿por qué preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Peniel significa el rostro de Dios. Por eso le puso por nombre a aquel lugar Peniel, porque vio el rostro de Dios, dice Jacob. Y acá ahora la escritura que vamos a leer, vean lo que dice San Juan capítulo 1 verso 18. Dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y ahora hay alguna contradicción en lo que dijo Jacob y en lo que dijo Manoa, el padre de Sansón, que vieron a Dios cara a cara, con lo que aquí dice que a Dios nadie lo ha visto. Y Dios le dijo a Moisés: no me verá hombre y vivirá. Pues a Dios nadie lo ha visto jamás. Pero entonces, ¿qué fue lo que ellos vieron y por lo cual dijeron que vieron a Dios cara a cara? Ellos vieron al ángel de Jehová, y el ángel de Jehová es el cuerpo angelical de Dios, en el cual estaba Dios manifestado, y a través del cual libertó al pueblo hebreo. Dios, por medio de su cuerpo angelical, se manifestaba en el Antiguo Testamento y tomaba velos de carne, profetas, y a través de esos profetas se manifestaba, hablaba, profetizaba, y también llevaba a cabo liberaciones del pueblo de Dios, como la liberación del Éxodo, donde libertó al pueblo hebreo de la esclavitud en Egipto. Pero el cuerpo angelical no es Dios, sino que Dios estaba dentro de ese cuerpo angelical. Ese cuerpo angelical es llamado el Verbo, que era con Dios y era Dios. Ese es Cristo en su cuerpo angelical. ¿Ve? Por lo tanto, ahora las palabras de los evangelios son más fáciles para ser entendidas. Vean, dice San Juan capítulo 1 verso 1 en adelante: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Ahora vean, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Porque está hablando aquí del cuerpo angelical de Dios, que es Cristo en su cuerpo angelical, su cuerpo glorificado, en quien estaba Dios, y a través del cual Dios se manifestaba. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y ahora en el capítulo 1 mismo, verso 14, dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y ahora el Verbo se hizo carne y habitó en medio de la raza humana, en medio del pueblo hebreo. Y en el Verbo hecho carne, en el ángel de Jehová hecho hombre de carne, allí estaba Dios dentro, llevando a cabo las obras que Él había prometido realizar en ese tiempo. Dios había dicho que Él salvaría a su pueblo, y ahora para hacerlo lo hace a través de Jesucristo. Y por eso en San Mateo capítulo 1 verso 21 dice el arcángel o ángel Gabriel a José, el carpintero, le dice, vamos a ver capítulo 1 verso 18 al 21,
Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, o sea que estaba comprometida. Y cuando una mujer está comprometida en matrimonio, ya para Dios eso es casamiento, aunque todavía no se ha llevado a cabo la ceremonia del matrimonio. Antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo, José, su marido. ¿Ven que ya Dios cuenta esto como José, marido de María? José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David. ¿Por qué le dice José, hijo de David? Porque José es descendiente del rey David. José, hijo de David, no temas de recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y ahora el ángel le dice hasta el nombre que le tienen que poner al niño que va a nacer, y le dice que él, Jesús, salvará a su pueblo de sus pecados. El nombre Jesús significa Salvador, Redentor. Por eso en el nombre estaba la obra que Jesús iba a realizar. Y ahora encontramos que también a María le había aparecido y le había dicho que iba a concebir e iba a tener un hijo, y que le pusiera por nombre Jesús. Y le dijo que Dios le daría el trono de David su padre, y que él reinará sobre la casa de Israel para siempre. Eso está en San Lucas capítulo 1 versos 26 al 38. Y ahora vean cómo cuando llegó el tiempo para el cumplimiento de la promesa mesiánica, Dios envió a su arcángel Gabriel. También lo había enviado al sacerdote Zacarías para que le diera buena noticia que Zacarías, a través de su esposa Elizabeth, la cual era estéril y ya avanzada en edad, y el sacerdote Zacarías también estaba ya avanzado en edad, viejo como él mismo dice, pero no hay ninguna cosa imposible para Dios. Cuando Dios ha prometido hacer algo, no importa la edad que las personas tengan, Dios lo cumple usando las personas que él tenga que usar. Como cuando él prometió la liberación del pueblo hebreo, Moisés, ya teniendo 80 años, un hombre ya anciano, fue el instrumento de Dios y libertó Dios al pueblo hebreo a través del profeta Moisés. Fue Dios enviando su ángel, y el ángel de Dios es Cristo en su cuerpo angelical, en quien estaba Dios. Por eso cuando le apareció a Moisés en el capítulo 3 del Éxodo, le dijo: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Eso era Dios hablando a través de su cuerpo angelical, de su ángel, hablando a través de Cristo en su cuerpo angelical. Y podemos ver ahora este gran misterio de Cristo, el que perdonará a su pueblo y quitará los pecados de su pueblo. Ahora encontramos que este es nada menos que el ángel de Jehová del Antiguo Testamento. Por lo tanto, cuando en el Antiguo Testamento Jacob y también el padre de Sansón vieron al ángel de Jehová, no estaban viendo a Dios. ¿Por qué? Porque Dios estaba dentro del ángel de Jehová. Es como cuando yo los veo a ustedes y ustedes me ven a mí. Ustedes lo que están viendo es mi cuerpo físico,
Y yo lo que estoy viendo de ustedes es el cuerpo físico de ustedes. Pero yo no estoy viendo el espíritu de ustedes, ni tampoco el alma de ustedes. Por lo tanto, yo no los estoy viendo a ustedes, ni ustedes me están viendo a mí. Ustedes solamente me están viendo el cuerpo físico que yo tengo. Pero mi alma y mi espíritu, ustedes no lo están viendo. Por lo tanto, las personas que vieron, en esa misma forma, las personas que vieron al ángel de Jehová y dijeron, hemos visto a Dios cara a cara, lo que vieron fue el cuerpo angelical en el cual Dios estaba, el cual es Cristo en su cuerpo angelical. En él estaba Dios en toda su plenitud, en ese cuerpo angelical. Y luego, cuando fue creado, engendrado en María, en el vientre de María, la célula de vida, la cual se multiplicó célula sobre célula, y nació en Belén de Judea el niño Jesús. Allí estaba el velo físico, el velo de carne, donde Dios con su cuerpo angelical viviría. Y esa sería la casa terrenal, humana de Dios. Ese es Jesús, nuestro Salvador. Y ahora, por eso podemos ver que Cristo dijo, Abraham deseó ver mi día, lo vio y se gozó. Eso fue el día antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra, donde Jehová, Elohim, visitó a Abraham con sus arcángeles Gabriel y Miguel, y se aparecieron en forma física y comieron con Abraham. Se materializaron y pudieron comer con Abraham. Luego Gabriel y Miguel, en la tardecita, pasaron a Sodoma y Gomorra, porque Sodoma y Gomorra iban a ser destruidas. Ahora encontramos que Dios dice también que así será la venida del Hijo del Hombre. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste, como en los días de Lot. En los días de Lot, Dios se manifestó con sus arcángeles Gabriel y Miguel visitando a Abraham, y luego los arcángeles Gabriel y Miguel visitaron a Lot. Eso nos habla para ese tiempo final de la visita del Hijo del Hombre con sus ángeles, antes que caiga el juicio divino sobre la raza humana. Porque la raza humana en este tiempo final recibirá el juicio divino, como lo recibió Sodoma y Gomorra, y como lo recibió el mundo antediluviano cuando vino el diluvio. También Cristo dijo que como en los días de Noé, que comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, y no conocieron hasta el día, y no conocieron hasta que vino el diluvio y lo destruyó a todos, así será el día en que el Hijo del Hombre se revelará. Está hablando de este tiempo final, en donde el Hijo del Hombre viene con sus ángeles para visitar a la descendencia, a la simiente de Abraham. Y está la descendencia de Abraham según la carne, que es el pueblo hebreo, y está la descendencia o simiente o hijos de Abraham, creyentes en Cristo, porque todos los creyentes en Cristo son hijos e hijas de Abraham. Tienen la fe. Por la fe, los que son los hijos de la fe son hijos e hijas de Abraham. Es la descendencia celestial de Abraham. El pueblo hebreo es la descendencia terrenal de Abraham. El pueblo hebreo es la iglesia terrenal. La iglesia de Jesucristo es la iglesia celestial. El pueblo hebreo es el Israel terrenal. La iglesia de Jesucristo es el Israel celestial. El pueblo hebreo es el pueblo de los siervos. La iglesia es el pueblo de los hijos e hijas de Dios. Por eso Cristo en San Mateo capítulo 11, versos 9 en adelante dijo que de los nacidos de mujeres no hubo ninguno mayor que Juan el Bautista, pero dijo, pero el más pequeño del reino de los cielos es mayor que Juan. ¿Por qué? Porque Juan
pertenece al pueblo de los siervos, y los hijos del reino de los cielos pertenecen al pueblo de los hijos e hijas de Dios. Y un hijo siempre es mayor que cualquier siervo, es aún mayor que el siervo más grande. El hijo más pequeño es mayor que el siervo más grande. Como Isaac, el hijo de Abraham, cuando nació en la familia de Abraham y Sara, era mayor que Eliezer, que era el siervo más grande que Abraham tenía. Por lo tanto, Abraham sintió gozo, alegría y mucho amor por su hijo Isaac, el cual vino a ser el heredero de Abraham. Dios le había dicho: no te heredará un siervo nacido en tu casa, no te va a heredar Eliezer, te va a heredar un hijo tuyo que tú vas a tener por medio de tu esposa Sara, el cual pues Dios le había prometido cuando Abraham tenía 75 años, y luego le cumplía esa promesa cuando Abraham tenía 100 años. O sea que esperó 25 años para recibir el cumplimiento de lo que Dios le prometió. Y nosotros con paciencia hemos creído en Cristo como nuestro Salvador, hemos sido perdonados, nuestros pecados han sido perdonados por Cristo cuando le recibimos como nuestro Salvador. Él nos ha lavado con su sangre preciosa de todo pecado, nos ha limpiado de todo pecado, hemos sido bautizados en agua en su nombre, y Él nos ha bautizado con Espíritu Santo y fuego, y ha producido en nosotros el nuevo nacimiento, y hemos nacido en el reino de Cristo. Así hemos sido libertados del reino de las tinieblas, del reino del faraón de las tinieblas, y el faraón de las tinieblas es el diablo. Así como el faraón de Egipto era el rey del imperio egipcio, el cual tenía esclavizado al pueblo hebreo, pero Dios libertó a toda la descendencia de Abraham que estaba esclavizada en Egipto. Ese imperio egipcio y su rey, su faraón, tipifican al diablo y el reino del diablo, el reino de las tinieblas. Y así como Dios libertó al pueblo hebreo y los convirtió en una nación creada por Dios, es la única nación terrenal creada por Dios, y los llevó a la tierra prometida. Así también, eso fue en el primer éxodo, en donde habían sacrificado el cordero en la víspera de la Pascua, que fue el día 14 del mes de Abib. Ahora la sangre había sido colocada en el dintel de los postes de las puertas de los hogares hebreos, y el cordero pascual había sido colocado dentro, ya asado en fuego. Y durante la noche de la Pascua estuvieron comiendo el cordero pascual, y durante la noche de la Pascua pasó a medianoche la muerte por todo Egipto, y murieron todos los primogénitos, no solamente de los seres humanos, sino de los animales también. Y murió el hijo del faraón, pero los hijos primogénitos de los hebreos que estaban dentro de los hogares comiendo el cordero pascual con la sangre aplicada en el dintel de los postes de las puertas de sus hogares, no murieron. La sangre había sido establecida por Dios como señal. Veré la sangre y pasaré de vosotros. La sangre será por señal. Y ahora el cordero pascual, dijo Juan el Bautista, que es Cristo. Él dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. San Juan capítulo 1 versos 28 al 36. Él dijo: este es de aquel del cual yo dije que vendría un varón después de mí, uno mayor que yo,
Él es el que les bautizará con Espíritu Santo y fuego. Yo les bautizo en agua, bautismo de arrepentimiento, en agua. Ahora, Juan identificó a Jesús como el Cordero de Dios. Y San Pablo en el capítulo 5 de Primera de Corintios, verso 7, vean lo que dice acerca de Jesucristo, nuestro Salvador. Dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. El sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario fue tipificado en el Cordero Pascual que sacrificó el pueblo hebreo el día 14 en la tarde, en la víspera de la Pascua. Y ahora, allá fue para el primer éxodo, un éxodo literal, una salida. El éxodo es la salida del pueblo hebreo del imperio del faraón. Y ahora, Cristo, como el Cordero Pascual, murió en la víspera de la Pascua, el día 14 del mes de Abib. Así murió en la cruz del Calvario para el segundo éxodo, el éxodo de todos los hijos e hijas de Dios que estaban presos y esclavizados en el imperio, el reino del maligno del diablo, porque el diablo es el faraón, el rey del reino de las tinieblas. Para Cristo libertarnos del reino de las tinieblas, tenía que morir como el Cordero de Dios, quitar el pecado nuestro y así libertarnos de ese reino. En Colosenses capítulo 1, San Pablo nos habla algo aquí muy importante que nosotros no podemos dejar pasar por alto, donde dice, capítulo 1, verso 2 en adelante de Colosenses, dice: con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. La imagen del Dios invisible, ¿quién es? Cristo. La imagen del Dios invisible es el cuerpo angelical de Dios, el cual es el cuerpo angelical teofánico de Jesucristo, nuestro Salvador, llamado el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento. Cuando Jacob vio cara a cara al ángel de Jehová, estaba viendo cara a cara a Jesucristo en su cuerpo angelical. Cuando Manoa, el padre de Sansón, y la esposa de Manoa, la madre de Sansón, vieron al varón llamado el ángel de Jehová, estaban viendo a Cristo en su cuerpo angelical. Ahora podemos ver que no estaban viendo realmente a Dios, porque Dios estaba dentro de ese cuerpo angelical. Vieron el cuerpo angelical de Dios. Luego, cuando Cristo nació en Belén de Judea y ya comenzó a llorar, las personas estaban viendo a Dios. Cristo luego en su ministerio terrenal, vean lo que dice en el capítulo 14, verso 6 en adelante, dice: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais.
y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo es que viendo a Jesús estaban viendo al Padre? Porque el Padre Celestial estaba dentro del cuerpo de Jesús. Porque allí estaba, en ese cuerpo de carne, Dios con su cuerpo angelical, morando en Jesús en toda su plenitud. Por lo tanto, siendo que en Jesús moró la plenitud de la divinidad, en Jesús moró Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora, continuemos leyendo. Dice: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. ¿Quién es el que hacía las obras que las personas veían que Cristo estaba haciendo? El Padre que estaba morando en Jesús. Eran las obras del Padre Celestial que Él prometió llevar a cabo en ese tiempo, las cuales estaban siendo vistas, a través del ministerio de Jesús. Pero ni las obras que Jesús hacía, ni las palabras que Jesús hablaba eran de Él, sino del Padre que estaba en Él. Jesús, el cuerpo físico, era el velo de carne donde Dios moró en toda su plenitud. Es igual que nosotros. Nosotros, siendo a imagen de Dios, por cuanto Dios creó al ser humano a su imagen y a su semejanza, y el ser humano es cuerpo, espíritu y alma. Si Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza, y el ser humano tiene cuerpo, espíritu y alma, y lo más importante del ser humano, lo más grande, es su alma. Eso es lo que usted y yo tenemos grande, y eso es lo que es en realidad usted y yo, almas vivientes, viviendo en cuerpos de carne, pasando por esta dimensión terrenal por y para un propósito divino, para confirmar nuestro lugar en la vida eterna, en el reino de Cristo. ¿Cómo? Recibiendo a Cristo como nuestro Salvador. Ese es el propósito por el cual usted y yo estamos aquí en la tierra, para recibir vida eterna a través de Jesucristo, nuestro Salvador. No podemos perder el motivo por el cual Dios nos ha enviado a la tierra. En San Mateo capítulo 16, versos 26 en adelante, Cristo dice algo muy importante. Recuerden que Cristo siempre decía: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Ahora veamos lo que Él dice aquí. San Mateo 16, versos 26 en adelante dice: porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Y ahora, ¿de qué le vale a un ser humano vivir en esta tierra, convertirse en una persona multimillonaria económicamente, o obtener una posición importante en medio de la raza humana, y pierde su alma? De nada le sirvió venir a esta tierra y vivir una temporada aquí. El propósito de nosotros vivir en la tierra es la salvación de nuestra alma. Ese es el propósito divino, esa es la voluntad de Dios. Por eso vivimos nosotros en este planeta Tierra. Veamos lo que nos dice el mismo Jesucristo en el capítulo 18 de San Mateo, versos 11 al 14,
diciendo, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Por qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, no deja las 99 y va por los montes buscando la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así, ¿no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños? ¿No es la voluntad de Dios que se pierda una oveja de Dios? La voluntad de Dios es que sea hallada y así sea salva esa oveja. En San Lucas capítulo 19, también Cristo aparece hablando aquí. Es con relación a lo mismo que dijo, pero ahora lo vamos a leer con algo más aquí que él dice, capítulo 19, verso 10 de San Lucas dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esas son las ovejas que el Padre le dio a Cristo. Son las ovejas del Padre. Son esas almas de Dios, hijos e hijas de Dios, escritos en el cielo en el libro de la vida del Cordero, que con la caída de la raza humana se perdieron todas esas ovejas. En San Juan capítulo 10, versos 14 en adelante dice Cristo hablando, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Cristo pone su vida ¿por quién? Por las ovejas que el Padre le dio. También tengo otras ovejas que no son de este redil, o sea que no están y no son del pueblo hebreo, están entre los gentiles. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. ¿Cómo van a escuchar la voz de Cristo? Cristo en el Espíritu Santo en medio de esa iglesia, llamando y juntando sus ovejas a través de la predicación del Evangelio y a través de cada mensajero que Él ha enviado de edad en edad. Y ese mensaje se extiende por todos los lugares y llega hasta el alma, los oídos y el alma de toda oveja del Señor, los cuales reciben a Cristo como su Salvador en el tiempo que les toca vivir. Y que de los que vivieron en la tierra y nunca quisieron recibir a Cristo como su Salvador, Cristo dijo a aquellos que no querían creer en Él, ustedes no pueden oír mi voz porque ustedes no son de mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Sigue diciendo Cristo, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. ¿Y por quién la pone? Por nosotros. Es que la raza humana, en los días de Jesús, cuando Él murió, la raza humana tenía que morir, como sucedió en el tiempo de Noé y como sucedió en el tiempo de Sodoma y Gomorra. Pero ¿a causa de qué tenía que morir la raza humana? A causa de sus pecados. Porque hay un tiempo donde Dios juzga y condena al ser humano por sus pecados. Pero Cristo, vean, sabiendo estas cosas
y sabiendo que Él había venido para poner su vida por nosotros, Él dijo en San Juan capítulo 12, verso 24, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, él solo queda. O sea que si Cristo no moría por nosotros en la cruz del Calvario, en la víspera de aquella Pascua en la cual Él murió, entonces los seres humanos tenían que morir por sus pecados. La causa de la muerte es el pecado. Y ahora, ¿qué hizo Cristo? Él tomó nuestros pecados y se hizo mortal. Al que no tenía pecado, y el que no tenía pecado se hizo pecado por nosotros, tomando nuestros pecados, y por consiguiente el juicio divino tenía que venir sobre Jesús. Por lo tanto, Jesús, el cual decía, nadie me quita la vida, yo la pongo por mí mismo para volverla a tomar. Ahora había tomado nuestros pecados y ahora tenía que poner su vida por nosotros. Por eso Cristo murió. Si Él no tomaba nuestros pecados, no podía morir. Quedaba solo viviendo en este planeta Tierra y todos los demás seres humanos tenían que morir. Por lo tanto, Jesucristo sería un hombre solitario en este planeta Tierra. Todo el planeta Tierra para Él, sin poder compartirlo con otras personas. Pero en el programa divino está que Cristo comparta este planeta Tierra y el universo completo con todos los redimidos por la sangre de Cristo. Es para que nosotros seamos participantes de la vida eterna y de toda la herencia divina. Para eso vino Cristo y murió por todos nosotros, para buscar y salvar lo que se había perdido y así restaurarnos a la vida eterna. Nadie podrá vivir eternamente a menos que no sea por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Y ahora vean lo que sigue diciendo aquí. Por esto me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Vean que Él vino a la tierra consciente de que Él vino para poner su vida, ¿por quiénes? Por todos nosotros. Él vino para poner su vida y volverla a tomar. Y ahora su cuerpo físico fue glorificado y ya no puede morir más. Está glorificado. Y por eso, aunque han transcurrido alrededor de cerca de 2000 años de la muerte de Cristo hacia acá, está tan joven como cuando ascendió al cielo. Porque en el cuerpo glorificado los años pasan, pero no hacen ninguna huella en ese cuerpo. Permanece la persona joven. Y esa es la clase de cuerpo que Cristo ha prometido. ¿Para quiénes? Para ustedes y para mí también. El propósito de la venida de Cristo y para lo que Él vino fue para bendición de nosotros, para poner su vida por usted y por mí. Y ahora le toca a cada persona recibir a Cristo como su Salvador, para que sí obtenga el perdón de sus pecados y sea lavado con la sangre de Cristo y sea bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo lo bautice con Espíritu Santo y fuego, y así la persona obtenga el nuevo nacimiento, porque Él dijo, el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Eso está en San Juan capítulo 13, verso 1 al 6, la conversación que tuvo Cristo con Nicodemo, el cual estaba interesado en la vida eterna, como cada uno de ustedes y yo también. Ahora se requiere que el ser humano nazca de nuevo, nazca del agua y del Espíritu, nazca de la palabra
y del Espíritu Santo. Y ahora, ¿cómo hay que ser? En San Marcos capítulo 16, versos 15 al 16, dice: Cristo ya ha resucitado a sus discípulos, dice, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y ahora todo ser humano tiene que enfrentarse a esta realidad bíblica y decir: yo quiero ser salvo y vivir eternamente con Cristo en su reino. Por lo tanto, yo recibo a Cristo como mi Salvador. Yo confieso a Cristo mis pecados y le pido perdón a Cristo por mis pecados. ¿Y qué hará Cristo? Cristo lo perdonará a usted, lo limpiará con su sangre de todo pecado. Usted será bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo, porque dice: el que creyere y fuere bautizado. Por lo tanto, usted dice: yo he creído, yo recibo a Cristo como mi Salvador, creo que Él es mi Salvador y lo recibo, y yo quiero ser bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Por lo tanto, todas las personas que han creído en Cristo como su Salvador, han lavado sus pecados en la sangre de Cristo, han sido bautizados en agua en su nombre y han recibido el Espíritu Santo, son salvos, están a salvo. Sus almas han sido salvadas por Cristo y tienen vida eterna y están en el reino de Cristo, han entrado al reino de Cristo. El día de Pentecostés, San Pedro, predicando a una multitud grande, en el capítulo 2 del libro de los Hechos, verso 36 en adelante, dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos al Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y luego el verso 47 dice: cómo estaban luego ellos viviendo el resto de sus días. Dice: y estaban como alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Todos los que han de ser salvos son añadidos a la iglesia del Señor Jesucristo. Todos los que han de ser salvos escuchan la predicación del Evangelio de Cristo y reciben a Cristo como su Salvador. Y Cristo los perdona y los bautiza con Espíritu Santo y fuego, y obtienen el nuevo nacimiento y entran al reino de Cristo con salvación y vida eterna. Luego, en el capítulo 13 del libro de los Hechos, dice en el verso 48 al 49, cuando Pablo y Bernabé predicaron a los gentiles, dice: habían predicado a los judíos también, pero ellos rechazaron, y entonces dieron una buena noticia a los gentiles. Vean el verso capítulo 13, verso 46 en adelante, dice: entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto por luz para los gentiles, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Quiénes creyeron?
los que estaban ordenados para vida eterna. Esas son las ovejas que el Padre le dio a Cristo para que les dé vida eterna. Están ordenadas para vida eterna. ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Los que son redimidos son personas que desde antes de la fundación del mundo están destinados para vida eterna. Esas son las ovejas del Padre que se perdieron, pero el Hijo del Hombre, Cristo, vino para buscar y salvar lo que se había perdido. Por lo tanto, nosotros éramos ovejas perdidas en este mundo, en medio del reino de las tinieblas, pero Cristo nos buscó en medio del reino de las tinieblas y nos libertó, nos sacó y nos colocó Cristo en su reino, el reino de luz, el reino de Dios. Nos trajo a su reino glorioso. Y esto porque estábamos ordenados para vida eterna desde antes de la fundación del mundo. Nuestras almas estaban en Dios, vinieron de Dios, y por eso somos restaurados a Dios y por consiguiente a la vida eterna, y somos reconciliados con Dios. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella tierra. Ahora vean también en el libro de los Hechos, capítulo 22. Esto fue cuando San Pablo cuenta aquí su experiencia, su encuentro con Jesús. Capítulo 20, y luego quedó ciego y ahora se encuentra en la calle de la derecha, allá en Damasco. Ahora vean capítulo 22, aquí está cuando viene Ananías. Capítulo 22, verso 14, 6 en adelante dice: pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, y caí al suelo, y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? ¿Por qué le llama a esa luz y a esa persona que le habla desde esa luz? ¿Por qué le llama Señor? Porque él sabe que es el mismo Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que en una luz le apareció al profeta Moisés. Él sabe que ese es Dios, pero ahora él se encuentra persiguiendo a Dios, cuando en realidad lo que Pablo estaba haciendo era persiguiendo a los cristianos. Pero Pablo no sabía quién era ese pueblo. Ellos pensaban que era un pueblo hereje, que era una religión hereje, que era un grupo fanático, que era una secta religiosa que había surgido, y que Jesús era también un fanático, un loco. Entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije: ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano de la mano de los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí, y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate
y bautízate y lava tus pecados invocando tu nombre. Y ahora vean lo que sucedió con San Pablo cuando tuvo su encuentro con Jesús y lo recibió como su Salvador. Luego fue bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo, en donde se invocó el nombre del Señor Jesucristo cuando fue bautizado. Porque cuando una persona es bautizada, se invoca el nombre del Señor Jesucristo. El ministro dice: yo te bautizo en el nombre del Señor Jesucristo. Y así el nombre del Señor es invocado sobre la persona. La Escritura dice: y todo el que invocar en el nombre del Señor será salvo. Ahora estamos en los días de salvación, desde el día de Pentecostés hacia acá. Por lo tanto, es necesario que todo ser humano comprenda el propósito de la primera venida del Mesías y vea que las obras que Él realizó dan testimonio que Él era el Mesías, el enviado de Dios. Y la obra que coronó el ministerio del Mesías y que lo identificó plenamente, la obra que Él realizó más grande, que lo identificó como el Mesías, ¿saben cuál fue? Fue su muerte, sepultura, resurrección y ascensión al cielo. Esa es la obra que coronó todas las demás obras del Mesías. Muriendo nos dio vida, porque llevó nuestros pecados, se hizo como nosotros para Él hacernos a nosotros como Él. Él llevó nuestros pecados, los quitó de nosotros, para que nosotros no tengamos pecados y podamos vivir eternamente con Cristo en su reino. Por lo tanto, hemos visto en nuestro tema el Mesías identificado por sus obras, que Jesucristo fue totalmente identificado por sus obras como el Mesías prometido. Y sus obras, eso era Dios obrando a través de Jesús. Por las obras que realiza bajo el misterio que tiene cada enviado, es identificado ese enviado de Dios como el instrumento de Dios para ese tiempo. Y las obras que hace en su ministerio ese enviado no son las obras humanas de un hombre, sino que son las obras del que lo envió, el que le envió obrando a través de su enviado. Ese hombre está ungido por el que lo envió. Y así era Cristo en su primera venida. Dios, el Padre, estaba en Él, llevando a cabo las obras que Él prometió realizar en ese tiempo. Y la más grande de todas fue la obra de redención, de la cual todavía estamos recibiendo grandes bendiciones, con la cual Él llevó a cabo el segundo éxodo para sacar a todas las ovejas del Padre del reino, del imperio de las tinieblas del maligno. Por lo tanto, toda oveja del Señor, toda alma de Dios, escucha la voz de Dios en el tiempo en que vive. El que es de Dios, la voz de Dios oye. Cristo dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Todas las personas que creen y reciben a Cristo como su Salvador y son bautizadas en agua en su nombre, y Cristo los bautiza con Espíritu Santo y fuego, esas son las ovejas que escucharían la voz de Cristo. Por lo tanto,
En esta noche yo pregunto, ¿y dónde están esas ovejas? Esos que Cristo dijo, el que es de Dios, la voz de Dios oye. ¿Dónde están esas personas? Estamos aquí escuchando su voz, su palabra en esta noche. Hemos escuchado su voz, hemos creído en Cristo, lo hemos recibido como nuestro Salvador. Hemos sido bautizados en agua en su nombre y Él nos ha bautizado con Espíritu Santo y fuego y ha producido en nosotros el nuevo nacimiento y nos ha colocado en su reino. Nos libertó del reino de las tinieblas, nos sacó de ese reino y nos colocó en su reino, el reino de Dios. Y ahora estamos en su reino con vida eterna. Somos las ovejas del Padre que Cristo vino a buscar y a salvar. Por lo tanto, las ovejas del Padre, al escuchar la voz de Cristo a través de la predicación del Evangelio, reciben a Cristo y al ver que Él dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo, creen. ¿Y qué más hacen? Son bautizadas en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Y ahora toda persona que no ha recibido a Cristo como su Salvador, no ha lavado sus pecados en la sangre de Cristo y no ha sido bautizado en agua en el nombre de Jesucristo, no tiene vida eterna, no está salvo. Por lo tanto, será juzgado en el juicio final y condenado y echado al lago de fuego. Pero, ¿qué pueden hacer esas personas para no tener ese futuro tan terrible? Lo mismo que hemos hecho los que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador. Recibir a Cristo como su Salvador, arrepentido de sus pecados, pidiéndole perdón a Cristo por sus pecados y siendo bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Cristo perdonará sus pecados y lo limpiará con su sangre de todo pecado y lo bautizará con Espíritu Santo y fuego y producirá en usted el nuevo nacimiento y usted nacerá en el reino de Cristo. Usted entrará al reino de Cristo con vida eterna para vivir con Cristo en su reino por toda la eternidad. En la actualidad el reino de Cristo está en una esfera espiritual y para cuando Él complete su redil, su iglesia, su rebaño, luego vendrá la parte física donde resucitarán los muertos creyentes en Él y a nosotros nos transformará y entonces todos tendremos cuerpos nuevos, jóvenes, inmortales y glorificados como el cuerpo glorificado de Jesucristo nuestro Salvador. Y nos llevará con Él a la cena de las bodas del Cordero al cielo, que durará 3 años y medio, y luego regresaremos con Cristo a la tierra para el glorioso reino milenial de Cristo. Y entonces el reino de Cristo estará en la tierra en forma física, gobernando sobre el pueblo hebreo y sobre todas las naciones. Entonces tendremos físicamente el reino de Dios en la tierra, del cual Cristo es el Rey y nosotros con Cristo somos reyes de este reino. Y Cristo es el sumo sacerdote del templo celestial y nosotros somos sacerdotes con Cristo también. Por lo tanto, no hay otra esperanza para el ser humano sino Jesucristo nuestro Salvador, para poder vivir eternamente en el reino de Dios. Nadie entrará al reino de Dios si no nace del agua y del Espíritu. Si no cree al escuchar el Evangelio, si no cree y recibe a Cristo como su Salvador y es bautizado en agua en su nombre, y Cristo lo bautiza con Espíritu Santo y fuego, y así nace de nuevo. Y así ha nacido en el reino de Cristo con vida eterna. Nuestro tema ha sido el Mesías, identificado por sus obras. En esta noche tienen la oportunidad todos los que todavía no han recibido a Cristo como su Salvador, para recibir a Cristo como su Salvador
para que Cristo perdone sus pecados y con su sangre preciosa les limpie de todo pecado, y sean bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo los bautice con Espíritu Santo y fuego, y así nazcan de nuevo y entren al reino de Cristo con vida eterna. Es una oportunidad y privilegio que Dios da a cada ser humano. Los que aprovechan esa oportunidad y privilegio vivirán con Cristo eternamente en su reino. Los que no la aprovechan esa oportunidad no vivirán con Cristo en su reino, sino que serán condenados y echados al lago de fuego. Pero nadie quiere ir al lago de fuego. Todos quieren estar en el reino de Dios. Por lo tanto, para estar hay que entrar. Hay que entrar al reino de Dios en la forma que Cristo enseñó, naciendo del agua y del Espíritu. En esta noche, el reverendo Miguel Bermúdez Marín orará por todas las personas que levantarán sus manos para recibir a Cristo como su Salvador, para que Cristo les perdone, les limpie con su sangre preciosa y sean bautizados en agua en su nombre, y Cristo los bautice con Espíritu Santo y fuego, y nazcan de nuevo y entren al reino de Cristo, al reino de Dios. Muchas gracias por vuestra amable atención, amables amigos y hermanos presentes, y que las bendiciones de Jesucristo nuestro Salvador sean sobre vuestras almas, y que Cristo les acompañe todos los días de vuestra vida, y que cuando estemos en el reino milenial de Cristo, todos los que están aquí presentes nos veamos en este reino con cuerpos nuevos y glorificados. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Muchas gracias por vuestra amable atención, amables amigos y hermanos presentes. Y ya con nosotros el reverendo Miguel Bermúdez Marín para orar por todas las personas que levantarán sus manos, para que el reverendo Miguel Bermúdez Marín ore por ustedes, para que la misericordia de Cristo sea extendida hacia ustedes. Con nosotros nuevamente el reverendo Miguel Bermúdez Marín. Pasen todos muy buenas noches.